tercera lección acerca de Jesús, ¿vale? Veremos a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿vale? Este es uno de los títulos que conlleva el nombre de Jesús. La Biblia, por ejemplo, en el libro de Daniel, una de las visiones que Daniel tuvo con Jesús, él se presentaba como el Hijo del Hombre. Y también en los Evangelios, alguna vez Jesús citó, ¿no? Dijo que él era el Hijo del Hombre. Y este título se le da a Jesús porque Jesús, él nació como hombre en este mundo. Aunque él era Dios, pero él nació como un hombre, como cualquier uno de nosotros. Y él pasó por las mismas pruebas, pasó por las mismas tentaciones que cualquier uno de nosotros está sujeto a pasar. Pero aún así, él venció. Amén. Él era perfecto, ¿vale? Nació como perfecto, pero él hasta los 30 años no fue diferente de nosotros. Hasta el momento en que Jesús recibió el bautismo en el Espíritu Santo, él no fue diferente de cada uno de nosotros. Él no operó ningún milagro. Amén. Él vivió como cualquier persona. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos. Hebreos capítulo 2, el versículo 17. Hebreos 2, 17. El versículo 17 y el 18. Si alguien lo tiene, por favor, puede leer. Hebreos capítulo 2, 17. 16 y 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Amén. 18. Y el 18 también. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Amén. Entonces vemos aquí que Jesús, él pasó por lo mismo que nosotros. Él se tuvo que hacer semejante a cada uno de nosotros, o sea, ser un hombre, hacerse hombre, ¿para qué? Para experimentar lo que cada uno de nosotros experimenta al diario, emocional, física y espiritualmente, para que él pudiera entender qué es vivir en la carne, qué es ser un ser humano. Por eso Jesús tuvo que nacer como hombre. Dice que él dejó los privilegios que tenía ahí en el cielo y vino y vivió aquí en este mundo como un hombre. Por eso él tuvo que pasar por sufrimientos. Amén. Jesús, él padeció dolor, pasó tristeza, angustia y me imagino que hasta momentos de depresión, hambre, sed. ¿Para qué? Para sentir aquello que cualquier uno de nosotros siente.
Él pasó por pruebas también, por tentaciones, pero Él venció todas y cada una de ellas. ¿Para qué? Para decirnos a nosotros que es posible servir y agradar a Dios siendo un hombre normal. Amén. Entonces Él en todo fue nuestro ejemplo para mostrarnos que delante de Dios es posible. Leamos también Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, el versículo 7. Versículo. Capítulo 2, el versículo 7. Dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Entonces Jesús, Él dejó su lugar de autoridad y Él vivió en este mundo como un esclavo, como un sirviente. Dejó su trono, su lugar de poder, y Él vino a vivir a este mundo. Jesús, Él también tuvo la necesidad de ser bautizado en el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de anhelar el ser llenos del Espíritu Santo. Si todavía no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, debes de anhelar tener al Espíritu de Dios en tu vida. Porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda y nos capacita para servir a Dios y servirle con poder, servirle con unción. Si Jesús tuvo la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Entonces cada uno de nosotros debe de anhelar el ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Él tuvo la necesidad también de estar en comunión con el Padre. Él tuvo necesidad de orar. Él estaba lleno del Espíritu de Dios, pero Él oraba. Él se apartaba para orar, se apartaba para buscar a Dios. No, pero Jesús, Él ya estaba lleno. Si Él era Dios, ¿por qué necesitaba orar? Él era Dios, pero Él nació como un hombre, vivió como un hombre. En la carne, Él necesitaba buscar al Padre, hablar con el Padre. Amén. San Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, 23. Hermana Rosa, no sé si lo tienes. San Mateo 14, 23. Sí, un momento. Mateo Capítulo 14, el versículo 23. Dice así: y después de haber despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Amén. Amén. Entonces Jesús, Él se apartaba. Él iba a orar solo, al monte, apartado de la gente, apartado del ruido del día a día, de la sociedad, de las multitudes. Él buscaba un tiempo para estar a solas con Dios. Como ya sabemos, Dios, Él cuando creó a Adán, Él lo creó perfecto. Pero Adán desobedeció a los mandamientos de Dios, a las ordenanzas de Dios. ¿Y qué pasó? Él le entregó el dominio
del jardín a Satanás. Y entonces Satanás tomó el control de todo. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 45, no necesitamos abrir. Si luego vamos a leer, dice que Jesús es llamado el segundo Adán. Jesús es llamado el segundo Adán, el que fue prometido, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios, Él prometió, Él le dijo a la serpiente que de la mujer nacería uno que te aplastará la cabeza. Entonces Jesús es el segundo Adán. ¿Amén? Así es como la Biblia lo llama. En 1 Corintios 15, 45, 1 Corintios capítulo 15, el versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El posterior Adán, espíritu viviente. Amén. 45. Amén. Entonces el primer Adán fue hecho alma viviente. Él fue creado y empezó a vivir. ¿Vale? Pero dice que Cristo, el segundo Adán, es un espíritu que da vida. Por eso, cuando nosotros recibimos a Cristo, vivimos eternamente. Amén. Cuando Cristo entra en la vida de alguien, Él transforma. Allí donde había muerte, empieza la vida. Si la economía estaba muerta, revive. Si la familia estaba muerta, revive. Si había enfermedad, hay salud. Si había tristeza, hay alegría. Porque Él es un espíritu que da vida. A la medida que nosotros vamos meditando en la palabra, porque Jesús y la palabra uno son, nuestras vidas no pueden seguir igual. Amén. Porque Él es un espíritu que da vida. Amén. Al encarnar Jesús, Él se despojó de su gloria, dejó su gloria. Y Él vivió aquí en este mundo como un hombre. ¿Y cuál era el propósito? Era para la expiación del alma humana. ¿Qué quiero decir eso? Todos nosotros habíamos pecado y estábamos separados de Dios. Y de acuerdo con la Biblia, solo se puede pagar por los pecados a través del derramamiento de sangre. Según la ley de Moisés, todas las cosas son purificadas con sangre. Entonces alguien tenía que derramar sangre y tenía que ser sangre inocente. Jesús, Él cumplió con todos los requisitos que Dios había preestablecido. Hola, Emad, bienvenido. Él cumplió con todos los requisitos. Dios, Él requería que fuera alguien inocente, puro,
así como cualquier cordero que era presentado en el altar de Dios, tenía que ser inmaculado. Por eso Jesús tuvo que vivir un tipo de vida de aquella manera. Por eso Él tuvo que ser perfecto para que fuera aceptado delante de Dios. Si Él no fuera perfecto, este sacrificio no sería aceptado. Entonces, la sangre de Jesús hizo expiación por nuestros pecados. Por eso Él tuvo que derramar sangre. Amén. Esa sangre poderosa que nos limpió. Al Jesús morir en la cruz, Él nos limpió de todo el pecado. Y ahora nosotros estamos aptos para poder presentarnos ante Dios. Antes, a raíz del pecado, no nos podíamos presentar ante Dios, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Pero a través de la sangre poderosa de Jesús, hoy estamos aptos, hoy estamos capacitados para poder presentarnos ante su presencia. Filipenses capítulo 2, el versículo 8. Filipenses 2, 8. Yo voy a leer y dice así: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús, que era Dios, Él se humilló ante Dios. Él nació como hombre. Dice que Él murió como un criminal. En aquel entonces, los romanos, ellos solo crucificaban a los criminales. O sea, lo peor del peor, lo peor de lo peor eran los que morían de aquella manera. Él, que era santo, era justo, murió por los injustos. El santo por los pecadores. Era vergonzoso morir de aquella manera. ¿Por qué? Porque estaban expuestos. Todo el mundo que pasaba les maldecía. Y además, dicen los historiadores, que ellos no eran crucificados de manera que nosotros vemos. Nosotros vemos, ¿no?, en las figuras que les ponen una toalla o algo para cubrirse. No, en aquel entonces eran crucificados totalmente desnudos. Y todo el mundo que pasaba les escupía, les decía cosas. ¿Por qué? Porque eran lo peor. Y así murió Cristo, de esta manera. Por ti y por mí. Amén. Entonces tenemos que valorizar, dar valor al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. El objetivo de su muerte fue el vencer el pecado. Amén. Y permitirnos acercarnos a Dios. Y no solo eso, el permitir que Dios estuviera con nosotros. El permitir que Cristo pudiera vivir dentro de cada uno de nosotros. Porque antes no estábamos capacitados para ello, a causa del pecado. Pero una vez que nos hemos arrepentido, Él hoy puede vivir en nuestro corazón.
Primera Juan, capítulo 1, versículo 12 y el 13. Perdón, Primera Juan no, San Juan. San Juan. San Juan 1, 12 y 13. San Juan Sí, 1, 1, versículo 12 y el 13. 12 y 13. ¿Lees tú, Anastasia? Dale. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. El 13 también, por favor. Al 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Entonces, todos los que le recibieron, les dio el poder ser hechos hijos de Dios. Para que uno sea hijo de Dios, la persona tiene que recibir a Cristo en su corazón. Hay un nacimiento que es de la voluntad de la carne, como nacimos todos nosotros, de nuestro padre, de nuestra madre, ¿vale? Pero está diciendo que este nacimiento en el cual uno se convierte en hijo de Dios no es un nacimiento de acuerdo con la voluntad de ningún hombre, es de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Es un nacimiento que viene de Dios. Entonces necesitamos nacer de nuevo. ¿Cómo? Espiritualmente. Y esto ocurre cuando le invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón. Y Él cambia nuestras vidas. Amén. Entonces, no es posible vivir un tipo de vida que Dios recomienda sin estar en comunión permanente con Jesús. Es necesario estar en comunión. ¿Qué es esto de comunión? Tener intimidad con Él. En oración, buscar tiempo para orar, buscar tiempo para leer su palabra, para escuchar la palabra, venir a las reuniones. Amén. Estar en comunión con los hermanos. Eso es estar en Cristo. Amén. Para acabar podemos leer San Juan 15. San Juan 15, el versículo 1 al 7. Sada, si lo tienes, si quieres leer, puedes leer San Juan 15, 1 al 7. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarse en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Amén. Amén. Entonces Él está diciendo que Él es la vid verdadera. Él es el que da la vida. Y nosotros somos las ramas. Si la rama no está en la vid, conectada con la vid, no puede recibir la savia, ¿no? Que es el alimento para que pueda crecer. Si queremos crecer, tenemos que estar en comunión con Él. Si queremos dar fruto, este fruto está hablando del carácter de Jesucristo mismo. El fruto, o sea, las uvas, son la esencia del propio árbol, de la vid. ¿Vale? Si queremos dar fruto, tener la esencia de Jesús en nosotros, tenemos que estar conectados con Él. Eso es muy importante, porque Él dice que separados de mí, nada podéis hacer. Si estamos separados de Cristo, no podemos hacer nada. No podemos dar fruto. Dice que el que no permanece en Él es desechado, como una rama seca. Si uno no está en Cristo, en comunión con Él, una comunión constante, tarde o temprano se secará. Poco a poco se irá apagando, alejándose de Cristo. Y dice que Dios mismo, Él es el labrador. ¿Qué hará el labrador? Las ramas que estén secas, Él las cortará de la vid. Las juntará en un montón. ¿Para qué? Para quemarlas en el fuego. Eso está hablando del fuego del infierno. Amén. Y aquellas que ya están dando frutos, ¿qué hará Él, el labrador? Dice que las podará. Podar no es cortar del todo, es quitar lo que no está dando fruto de nosotros, o sea, nos corregirá. ¿Para qué? Para que podamos dar más fruto.